Muy buenos días, soy el profesor Héctor Santos, responsable del grupo Aristóteles, y hoy día vamos a desarrollar un cuestionario de geometría de un alumnito que se llama Marlon, y también para mis alumnos Elías Cárdenas, mi alumno Piero y mi otro alumnito Joseph. Disculpen que recién me estoy familiarizando con ustedes, ¿correcto? Esto simplemente en este caso es una clase introductoria nomás, o sea, para que veas en este caso cómo se resuelven los problemitas de geometría. No es tan difícil, simplemente lo que sí tienes que tener en cuenta en este tema es acordarse de los triángulos rectángulos notables. En pocas palabras, los ángulos notables. Primero, ¿qué triángulo estamos hablando? El triángulo 37. Entonces, este es 37, este es 90. ¿Cuánto vale este ángulo? Este ángulo en este caso va a valer 53 grados. ¿Por qué, profesor? Porque la suma en este caso de los tres ángulos dentro de un triángulo, ¿cuánto debe ser? Debe ser de 180, no te olvides, ¿correcto? Siempre un triángulo, sus ángulos internos, ¿qué significa? Que están dentro del triángulo, deben sumar 180. Ahora, dibujo en este caso el triángulo característico del triángulo de 37 y 53. Acá yo tengo 37 grados y acá yo tengo en este caso 53 grados. Y acá hay una proporción. Lo primero, a 37 se le opone, cuando te digo se le opone está al frente, esto sería 3K. Al frente 53, esto sería 4K. Y al frente 90, esto sería 5K, ¿correcto? Profesor, ¿cómo se llama ese lado que está al frente del ángulo de 90 grados? Fíjate, al frente, ¿correcto? No al costado, sino al frente. Esto se llama hipotenusa, ¿correcto? Y estos dos lados que están acá, estos son catetos, ¿correcto? Profesor, ¿cómo se llaman los lados en este caso que están acá? Estos son catetos. ¿Cómo se llama el lado que está frente al ángulo de 90? Eso se llama hipotenusa. Y están en proporción. ¿Por qué? Tú tienes que fijarte los ángulos, 37 y 53. A 53 se le pone 4K, a 37 se le pone 3K y a 90 se le pone 5K. Ahora, yo te pregunto, lo primero, fíjate, X al frente de quién está. Al frente 53, profesor. Entonces, X, ¿cuánto debe ser? X debe ser 4K. ¿Por qué, profesor? X debe ser 4K, porque al frente 53, ¿cuánto está? 4K. Yo tengo que hacer una igualdad. Profesor, ¿cuál es el dato que me dan? Al frente 37, ¿hay algo? No, no lo toco. ¿Al frente 90 hay algo? Sí. Al frente 90, ¿quién está? Está 100, ¿correcto? Y al frente 90, ¿quién está? Está 5K. Entonces, ¿qué es lo que vas a escribir? Vas a escribir que 100 en este caso es igual a 5K, ¿correcto? Profesor, ¿cómo se resuelve esto? K en este caso, el 5 multiplicando, pasa a otro lado dividiendo, sería 100 entre 5. Profesor, 10 entre 5, esto sale 2 y agregas el 0, 20. ¿El valor de K cuánto sale? El valor de K sale 20. ¿Qué es lo que vas a hacer acá? Tienes que calcular X. ¿X cuánto vale? X vale 4K. Sería 4 por 20, porque K vale 20, entonces X ¿cuánto sería? X valdría 80. ¿Correcto? Eso sería todo para el problema número 1. Lo único nomás que tienes que tener en cuenta son los triángulos rectángulos, ¿correcto? Esto tienes que acordarte, si antemano te dan un triángulo rectángulo, rectángulo significa tú tienes un ángulo de 90 grados dibujado en este caso con un cuadradito, y acá tienes el ángulo de 37, o puedes tener el ángulo de 53, de arranque tu cabecita tiene que acordarse de este triángulo y de esta proporción, ¿correcto? Para resolver y hallar el dato que me piden, que es X. Problema 1 resuelto y vamos problema 2. Problema número 2. Calcule el perímetro del triángulo ABC. Me faltó colocar en este caso acá las letras. Primero, cuando a ti te hablan en este caso de perímetro, ¿qué es lo que tienes que acordarte? Viene a ser en este caso la suma de lados, ¿correcto? Eso es lo primero que tú tienes que tener en cuenta para resolver este problema. Profesor, cuando a mí me preguntan perímetro, ¿qué significa? La suma de lados, de arranque, no hay más. Ahora, estamos en un triángulo rectángulo. ¿Por qué triángulo rectángulo? Porque yo tengo un ángulo de 90 grados. Acá es 37, este es 90. ¿Cuánto vale el otro ángulo? El otro ángulo en este caso valdría, ¿cuántos? Valdría 53. ¿Por qué, profesor, valdría 53? Porque la suma de estos tres ángulos, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 180, ¿correcto? Ahora, la proporción, profesor, este triángulo me parece conocido, ¿no lo hemos hecho en el problema número 1? Sí. Entonces, lo que tú tienes que tener en cuenta es lo siguiente, son las proporciones. Al frente 37, ¿quién puede estar? Al frente 37 está 3K. Al frente 53, ¿quién está? 4K. Y al frente 90, en este caso, ¿quién está? Estaría 5K. Al frente 90, 5K. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer primero? Lo primero que tú tienes que hacer es hallar el valor de K. Profesor, entonces 5K es igual en este caso a 150. Lo primero que voy a escribir va a ser mi ecuación.
Entonces 5K es igual en este caso a 150. Ese 5 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, correcto. Estoy resolviendo paso a paso para que tú veas cómo sale. Simplemente tú divides 15 entre 5, profesor, 3, porque 3 por 5 me da 15 y agrego el 0. ¿Cuánto sale K? K vale 30. ¿Qué es lo que te preguntan? El perímetro. ¿El perímetro qué vendría a ser? La suma de lados. Entonces en este caso acá yo voy a escribir perímetro. El perímetro, ¿qué sería igual? Profesor, sería igual a la suma de los tres lados. Un triángulo tiene tres lados. 1, 2 y 3. ¿Qué vas a escribir? 3K. ¿Qué vas a escribir? 4K. ¿Qué vas a escribir? 5K. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual en este caso 3 más 4, 7 más 5 en este caso, esto sería 12K. ¿Cuánto vale K? K vale 30. Esto sería en este caso K, ¿cuánto vale? 30. Sería 12 por 30, esto sería 360. Y ese es solamente el valor del perímetro para el triángulo ABC. Y con eso resolvemos el problema número 2 y vamos al problema 3. Problema número 3, calcular X. Profesor, tengo un triángulo que está acá, pero ahora me dan ángulos desconocidos. Este ángulo ¿cuánto vale? 45 y este ángulo ¿cuánto vale? 30. Lo primero que tú tienes que hacer es completar. 45, ¿esto cuánto vale? Esto vale 90 porque la suma de estos dos ángulos tiene que sumar 180. En un triángulo rectángulo la suma de los ángulos tiene que ser 180. 45, 90, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo vale 45 grados. 30, 90, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo vale 60 grados, porque la suma de los tres ángulos, ¿cuánto tiene que ser? 180. Estos ángulos son notables. Ángulos notables, ¿qué quiere decir? Que hay triángulos en este caso en la cual están conclusión de los ángulos. Disculpen en este caso los ruidos que hacen de los carros o de las motos. Mi casa está aledaña a una avenida donde es mucho circulan en este caso los vehículos, ¿no? Disculpen más que todo. Escribo acá, esto sería 45, esto sería 45, esto vale K, esto vale K, esto vale K, raíz de 2. Es la proporción del triángulo. Ahora dibujo mi segundo triángulo en este caso. Acá ¿qué voy a colocar? El ángulo de 30 y el ángulo de 60. A 30 se le pone K, a 60 K raíz de 3, ya 90, 2K. ¿Correcto? Es lo que tú tienes que tener en cuenta. Si a ti te dan el triángulo de 45, te dan el triángulo de 30 o de 60, tú de antemano tu cabecita tiene que pensar en esto. Igual cuando hacías con el triángulo de 37 y 53 también tiene que ser, están en relación y eso se respeta. Ahora, mira, yo veo acá, profesor, dos triángulos y en estos dos triángulos yo te pregunto, ¿cuál sería el lado común? El lado en común de estos dos triángulos es esto que está acá. El lado en común, ¿qué significa? El lado que se repite en los dos triángulos. Ahora, fíjate, en el triángulo de 45 los catetos que son, cumple esta igualdad, que los catetos en este caso son iguales. O sea, si a ti te pregunta en este caso, ¿en qué triángulo rectángulo, ángulo de 90 grados, los catetos son iguales? En el triángulo de 45, profesor, de arranque. Otro, ¿en qué triángulo rectángulo la hipotenusa es el doble de un cateto? El de 30 y 60. Porque al frente de 30 está K y al frente de 90 ¿quién está? 2K. ¿Correcto? Tienes que acordarte. Son preguntas capciosas. Puede ser en este caso, alumno, ¿en qué triángulo rectángulo la hipotenusa es el doble del cateto? Profesor, de 30 y 60. Muy bien. ¿En qué triángulo notable los catetos son iguales? En el triángulo 45, profesor. Muy bien. Esa es la idea. Ahora, primero lo primero. Este es el dato que me dan. ¿Y 16 al frente quién está? ¿De 30, de 60 o de 90? Profesor, 16 está al frente de 90. Entonces, yo, ¿con quién voy a comenzar? Con el triángulo de 30 y 60. ¿Al frente de 90 quién está? 2K. ¿Al frente de 90 quién está acá? K raíz de 2. Yo no voy a trabajar con él. Con él no voy a trabajar porque yo estoy en el triángulo de 30 y 60. Estoy acá. ¿Al frente de 90 quién está? 16. ¿Al frente de 90 quién está? 2K. Entonces, ¿qué es lo que voy a escribir? Acá voy a escribir la igualdad, que 2K es igual a 16. ¿Por qué los igualo? Porque cada uno está al frente del ángulo de ¿quién? De 90 grados. ¿Qué voy a hallar? K. ¿K cuánto vale? K vale 8. Porque este 2 está multiplicando, pasa a dividir. 2 por cuánto te da 16? 8. Bien. ¿Al frente de 30 quién está? Al frente de 30 está K. ¿Al frente de 30 quién estaría? Esto sería K. ¿Y cuánto vale K? K vale 8. ¿Al frente de 60 quién está? K raíz de 3. ¿Al frente de 60 quién saldría? K raíz de 3. ¿Pero cuánto vale K?
8, coloco 8 raíz de 3. Profesor, ¿este dato voy a usar? No, no lo vas a usar. Pero lo escribo ¿para qué? Para que tú veas qué dato vas a colocar. Ahora mira acá, triángulo de 45. En el triángulo de 45 los catetos que son iguales. Si esto vale 8, entonces ¿cuánto vale esto? Esto también va a valer 8, porque en el triángulo de 45 ambos catetos que son iguales. Y al frente de 90, ¿quién está? Al frente de 90 está k raíz de 2. Entonces al frente de x, ¿quién estaría? K raíz de 2. ¿Y cuánto vale k? K vale 8. Entonces yo te pregunto en este caso, x ¿cuánto vale? K raíz de 2. Como k vale 8, entonces ¿cuánto sería? 8 raíz de 2. Y eso sería todo para el problema número 3. Lo único que tienes que tener en cuenta es bastante los triángulos rectángulos. Si tú no sabes esto en un examen de antemano, no lo vas a poder resolver. ¿Correcto? A memorizarse esto también en la cabeza. Problema 3 resuelto. Vamos, problema 4. Problema número 4. Calcule x. Tienes ese triángulo. Tienes el ángulo de 37 y 45. Profesor, entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Simplemente tienes que completar. En un triángulo siempre, este es 90 grados, ¿cuánto va a valer acá? 90 grados, porque la suma de todo esto tiene que ser 180. 37 y 90, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo va a valer 53, ¿correcto? 45, 90, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo vale 45. Lo primero que tienes que acordarte, profesor, estamos en un triángulo de 37 y 53 y en el triángulo de 45. Triángulos rectángulos, entonces voy a dibujar mis dos triángulos rectángulos. Acá voy a colocar 45, acá sería 45, esto vale K, esto vale K, esto vale K raíz de 2. Ahora, acá ¿cómo sería? Tienes esto vale 37 y esto vale 53. Profesor, ¿puede ser al revés? Claro, no hay problema. La cosa simplemente te tiene que respetarse la proporción. A 37 que se lo pone 3K, a 53 que se lo pone 4K y a 90 que se lo pone 5K. Es lo primero que tú tienes que hacer. ¿Correcto? Ahora, sabiendo ya en los triángulos, con él yo voy a resolver este problema. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es fijarte, ¿cuál es el dato que te dan? 10. Ese dato 10 que te dan, o ese número 10 que te dan, ¿al frente de qué ángulo está? Profesor, ¿está al frente de quién? De 90 grados. Estoy en el triángulo 37-53, estoy acá. Al frente de 90, ¿quién está? 10K. Al frente de 90, ¿quién está? 5K. Entonces, ¿qué es lo que vas a escribir? 5K es igual a 10. ¿Por qué 5K es igual a 10? Porque ambos están, ¿qué? Al frente de 90 grados. Entonces, ¿cuánto vale K? K vale 2. Ah, ya. Muy bien, ya te entiendo. Lo primero es hallar el valor de K. Segundo, en estos dos triángulos, ¿cuál es el lado en común? El lado en común es este lado que está en medio. Muy bien. Ahora yo te pregunto, ¿al frente 37 quién se lo pone? Al frente 37 se lo pone en este caso ¿quién? 3K. ¿Y cuánto vale acá? 2. 3 por 2, ¿cuánto escribes acá? 6. De nuevo, profesor, no te entendí muy rápido. Al frente 37 está 3K. ¿Y cuánto vale acá? 2. 3 por 2, 6. ¿Por qué? Porque está al frente de 37, porque 6 está al frente de 37. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Y al frente de 53 quién está? 4K. ¿Cuánto vale K? 2. Entonces, al frente de 53, 4 por 2, 8. ¿Por qué lo hago de esa manera? Lo estoy haciendo de una manera más directa porque quiero que te acostumbres a ello. El que ingresa a la universidad, el que ingresa al instituto, el que ingresa a la admisión de la policía o las Fuerzas Armadas, no es el que sabe todo, sino el que sabe administrar su tiempo, el que hace las cosas o el procedimiento más corto posible. ¿Correcto? Hay que tratar de manejar. En 45, ¿qué es lo que te he dicho? Que los catetos que son, estos dos catetos, fíjate, son iguales. Profesor, de 45 acá es 45, entonces estos dos catetos que son iguales. Entonces esta parte, ¿cuánto va a valer? 6. Este es K, este es K, este es 6, este es 6. Y al frente de 90, ¿quién está? K raíz de 2. Y al frente de 90, ¿quién está? X. Entonces, ¿qué es lo que vas a escribir acá? Que X es igual a K raíz de 2. ¿Y cuánto vale K? 2. Entonces, X ¿cuánto vale? 2 raíz de 2. Simplemente en este caso, reemplazo. Perdón, discúlpeme acá. No voy a colocar el valor de K, voy a colocar un valor de P. ¿Por qué, profesor, no colocas, por qué colocas P y no K? Porque para este triángulo está el valor de K y para este otro triángulo está otra constante, otro valor o otra variable, ya no sería K, yo le he puesto P. Ahora, fíjate acá, voy a borrar para que no, en este caso, no te hagas tantos problemas. Esto va a valer P, esto va a valer P, esto va a valer P raíz de 2. ¿Correcto? Entonces,
6, ¿cuánto vale esto? 6 raíz de 2, porque esto vale P, esto vale P, esto ¿cuánto vale? P raíz de 2. Entonces X vale P raíz de 2, entonces como P vale 6, X ¿cuánto vale? 6 raíz de 2. Eso sería la respuesta para el problema número 4 y con siempre acordarse de esto, ¿correcto? Las proporciones de los ángulos. ¿Está bien? Problema 4 resuelto y vamos problema 5. Problema 5, hay el valor de X. Tienes el triángulo rectángulo X, 6 y raíz de 61. Lo primero es identificar. Al frente del 90, ¿quién está? Esto es la hipotenusa. Y estos dos, ¿qué serían? Estos dos serían los catetos. Profesor, acá no me dan ángulo, no me dan nada. Entonces, cuando a ti no te den ángulo y tú tienes esto de acá, lo primero que tú tienes que acordarte, voy a dibujar un triángulo rectángulo acá en este caso, coloco los valores A, B y C y tienes que identificar primero. Profesor, ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa sería la letra C porque está al frente de 90 grados. ¿Y quién serían los catetos? A y B. Entonces, ¿qué es lo que haces acá? Acá vas a hacer el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice en este caso el teorema de Pitágoras? Pitágoras dice lo siguiente, fíjate acá, que la suma de los catetos A y B, ambos elevados al cuadrado, es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer acá con el ejercicio? Primero, ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa es raíz de 61. Sería raíz de 61, todo eso, en este caso, elevado al cuadrado, va a ser igual a ¿qué? A la suma de los catetos, X y 6, elevados al cuadrado ambos. ¿Qué es lo que pasa acá? Él se va. ¿Cuánto vale esto? 61, este es igual a X al cuadrado, 6 al cuadrado, 6 por 6, eso sale 36. Sumando, restando, 61 menos 36, esto sale 25. Este es igual a X al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que sacas acá? Acá vas a sacar raíz cuadrada. ¿Por qué sacas raíz cuadrada? Porque acá el exponente con el grado se va. Entonces, X a qué va a ser igual, raíz cuadrada de 25, ¿y esto cuánto sale? Eso sale 5. Eso es el valor de X para este problema. ¿Y cómo hallamos X? Con el teorema de Pitágoras, ¿correcto? Eso sería todo para la pregunta 5 y vamos por la pregunta 6. Problema 6, calcular X. Me dan esta figura. Profesor, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Acá lo primero en este caso que podemos hacer es una propiedad, fíjate. Y voy a indicar cómo se resuelve. Dibujo el triángulo. Profesor, esta línea acá en este caso, esto de acá, este es alfa en este caso, esto cuánto vale, 90 grados. Profesor, esta línea de acá, todo esto que está acá, es una bisectriz. Profesor, ¿qué significa una bisectriz? Una bisectriz es aquella línea notable que parte al ángulo en dos partes iguales. Fíjate, esta línea lo partió a este ángulo grande en dos partes y estas partes que son iguales, ¿correcto? Esa es una bisectriz. Profesor, ¿esto también qué sería? Esto también sería una altura. ¿Por qué una altura? Porque estás formando en este caso que vas a encontrar esta simbología seguro más adelante, o esto de acá lo voy a dibujar mejor así, ángulo de 90 grados, ¿correcto? Eso sería en este caso una bisectriz y esto sería una altura. Si es una bisectriz y una altura, en pocas palabras se convierte en una mediatriz. Y una mediatriz, ¿qué es lo que ocurre? Que estas dos partes son iguales y estos dos ángulos también, estos dos lados también son iguales, ¿correcto? Eso es lo que ocurre, esa es una propiedad. Ahora, quiero que tú veas en este caso. Veo el triángulo grande, veo acá esta línea, 90 grados, esta línea 90 grados. Estos dos ángulos son iguales, entonces toda esta línea vendría a ser una ¿qué? Una bisectriz y también cae acá, forma ángulo de 90 grados, vendría a ser una altura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas dos partes, en este caso acá, son iguales. Si esto es X, entonces ¿cuánto vale todo esto? Todo esto vale X. ¿Y qué más? Que estos dos lados también, ¿qué serían? Serían iguales, ¿correcto? Profesor, y si son lados iguales, ¿cómo yo sé? Mira, primero, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo vale 90 grados, porque la suma de estos dos ángulos, ¿cuánto tiene que ser? 180. El cuadradito es 90. 90 más 90 me da 180. Si este es 90, ¿cuántos deben sumar estos dos? Estos dos ángulos deben sumar 90. Si estos dos suman 90 más 90, ¿cuánto suman el triángulo? 180. Si esto vale alfa, ¿cuánto vale acá? 90 menos alfa.
Si esto de acá vale alfa, ¿cuánto vale acá? 90 menos alfa. Y yo te pregunto, ¿estos dos ángulos qué son? Son iguales. Cuando dos ángulos son iguales, dos lados que son iguales, ¿correcto? Y ahora, ¿qué es lo que más tienes que acordarte? Tienes que acordarte esto que está acá. Profesor, tengo el triángulo, el rectángulo en este caso. ¿Esto cuánto vale? Esto vale 37. ¿Esto cuánto vale? Esto vale 53. Al frente de 37 está 3K. Al frente de 53 está 4K. Y al frente de 90 está 5K. Entonces, esto vale 3. Esto vale 4. Esto es 3K. Esto vale 4K. El valor de K está obvio. ¿Cuánto vale K? K vale 1. 3 por 1, 3. 4 por 1, 4. 5 por 1, 5. Porque K vale 1. 3, 4, 5. 3, 4, ¿cuánto vale X? X valdría 5. Y eso sería el valor de X para la pregunta número 6. Lo que tú tienes que hacer en este caso es acordarte de este triangulito que está acá, ¿correcto? Y nos vamos a la pregunta 7.